Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bendiciones y bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano. Es un honor inmenso, un placer maravilloso que el Señor nos ha brindado de poder tenerle a usted con nosotros. Esperamos que este tiempo, este estudio de la porción Shemini sea de gran bendición para su vida. Hoy un tema maravilloso, hablaremos acerca de las leyes dietéticas, hablaremos del kashrut, como se le conoce, como la comida kosher. Y vamos a ver la conexión que existe con el Nuevo Testamento. ¿Será cierto que no es cierto que se permite comer de todo? ¿Será cierto que con la llegada de Mashiach a la vida del creyente, Mashiach le permite comer alimentos que Levítico 11 dice que no? Veremos también elementos importantes de las dimensiones espirituales que están conectadas al comer alimentos que no están permitidos. Veremos también indicaciones muy puntuales de alimentos que no se deben comer y que de alimentos que sí se puede comer. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Le doy la bienvenida. Decirles también que luego de que terminemos aquí, estaremos colocando esta clase, esta enseñanza en nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, mire, yo le pido por favor que vaya a nuestro canal y se suscriba. Ahí usted tendrá un abanico de enseñanzas, no solamente de las porciones de la Torah, sino también una diversidad de enseñanzas que hemos colocado a través de los años, que le permitirán y le ayudarán a usted a entender aún más la cultura, el contexto del punto de vista hebraico, judío de la fe. Así que bienvenidos a todos. Enhorabuena, mis amados. Estaremos aprendiendo juntos, estudiando en esta semana la porción Shemini. Así que voy a iniciar inmediatamente, formalmente, diciendo una frase de un gran rabino, el rabino Rebbe Nachman de Breslav, Rambán como se le conoce. Él dijo lo siguiente: en la juventud uno aprende a hablar. En la madurez, dice, uno aprende a callarse. ¡Wow! Eso yo lo he notado en mi vida. No sé si usted lo ha notado en su vida también. Quizás eso le puede resaltar en su mente y acertar con un sí. Esta declaración poderosa. Mientras más maduramos, crecemos, nos desarrollamos, más prudentes somos. Somos más callados en nuestras vidas. No damos tantas opiniones, no queremos tanto la aprobación de las demás, porque estamos satisfechos con nosotros mismos, nos encontramos con nosotros mismos. Pero cuando uno es joven, uno habla y habla y habla, es imprudente, es impreciso muchas veces. Y eso es lo que está tratando de decir. Hay una conexión muy profunda con lo que yo voy a hablar hoy. Así que permítame iniciar formalmente luego de esta frase maravillosa del Rebbe Nachman de Breslav, que la madurez produce sabiduría, prudencia, certeza. Ya usted resume las palabras, usted es preciso cuando habla. Usted se entiende más, se conoce más. Ahora bien, mire qué dice la porción Shemini. La porción Shemini, ¿sabe usted que está en Levítico 9, 1 al 11, 47? Esta es la porción Shemini, una porción extremadamente importante. Porque aquí aprendemos del kashrut. Aprendemos de lo que se conoce como las leyes dietéticas kosher. Kashrut viene de la palabra kasher, que significa apto, especialmente apto para el consumo. En otras palabras, el Señor nos quiere demostrar y nos quiere enseñar a través de este concepto de kasher, de kosher, del kashrut, qué es apto y qué no es apto para el consumo humano. ¿Por qué? Porque como le hemos venido charlando y hablando, una parte integral de la vida humana es la alimentación. Es por eso que a través de las leyes kashrut, la Biblia define los parámetros de lo que es un alimento. O sea, lo que es apto para comer es lo que realmente es alimento. Lo que no es apto no es alimento para el ser humano. Hoy en día tenemos y tendemos a describir, a definir la comida por nuestras normas sociales y estándares de nuestra sociedad. Y a darle un poco más de reflexión a través de este filtro social
y norma social y estándar de nuestra sociedad a lo que es la alimentación. Un ejemplo de todo esto puede ser que cuando un dominicano, por ejemplo, yo soy dominicano, por eso tomo ese ejemplo, cuando un dominicano viaja por el mundo y conoce de primera mano las delicias exóticas consumidas en las diferentes culturas del mundo, se impacta, ¿no?, por ver que hay una biodiversidad en cuanto a la alimentación. Muchos ejemplos pueden provocar repugnancia por parte de una persona que vive en una cultura cuando va a otra cultura. Y es por eso que me voy a tener a comentar algunos platos que son inclusive repugnantes. Ahora bien, sin el fundamento de la Torá, no importando que usted sea dominicano, mexicano, y by the way decirles, wow, qué buena es la comida mexicana, qué buena es la comida mexicana, Hay muchas cosas ahí que son extraordinarias. Ahora bien, sin el fundamento de la Torá, que es nuestro fundamento, sin embargo, estos alimentos se convierten en un juego limpio. Y aquellos que creen que las leyes de estética han sido abolidas, que es lo que voy a tratar hoy de explicar, que no están abolidas, es nuestra tesis en el día de hoy, deben creer que es aceptable comer arácnidos, comer, qué sé yo, escorpiones, comer, qué sé yo, ratones, monos, águilas. Sin embargo, cuando leemos el libro de Levítico, nos dice lo siguiente. El Señor nos dice, hablen a los hijos de Israel y díganle, estos son los alimentos que comerán de entre todos los animales que hay en la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hundida y que rumia, este comerán. Usted ve que aquí Dios da dos características puntuales de los animales que son permitidos comer. Entre los animales prohibidos, en las escrituras podemos tener y ver que el camello está prohibido, que el conejo está prohibido, que los cerdos están prohibidos, que el águila, el buitre, el milano real está prohibido, que hay peces también, peces sin aletas y escamas que están prohibidos, el cuervo, los búhos, por ejemplo, las gaviotas, los murciélagos, algunos insectos o la mayoría de los insectos, los halcones, por ejemplo, las garzas. Todos estos seres, esta creación divina, están prohibidas. Hay mucha gente también que entiende que todo, aunque el producto de los productos de la alimentación han crecido de una manera grande, y en los últimos tiempos la observancia del kashrut entre creyentes no judíos ha experimentado un avivamiento mundial, y una parte del fenómeno puede atribuirse al movimiento de los alimentos orgánicos y a esta modalidad ahora moderna de tener salud, de hacer ejercicio, de comer sano. Pero en días pasados teníamos panaderos locales horneando nuestro pan, pero ya no lo tenemos. Hoy tenemos químicos. Hoy todos los alimentos están modificados genéticamente. Se le han introducido químicos también. Y muchos de estos químicos, de muchos alimentos que nosotros comemos, tienen dentro de su contexto, de su anatomía, cosas que no son permitidas. Hay ingredientes ocultos que abundan en nuestros alimentos, tales como, número uno, los sabores artificiales y los sabores naturales. Algunos de estos, por ejemplo, como el civet, que se ha extraído de los gatos, y el castorium también, que se ha extraído de los castores, que son fuentes no kosher. Para mucha gente los sabores naturales pueden significar prácticamente cualquier cosa, sin conocer estas cosas que yo estoy diciendo. Sabores artificiales y naturales. No todo es natural. Hay gente que dice, bueno, la fruta que me como es natural. No, la fruta que usted se come es modificada.
Inclusive la etiqueta se lo dice. La misma etiqueta, entonces, no sé si ustedes notan que hay alimentos, frutas, que tienen una etiqueta, que tiene una numeración. La numeración te dice cuando una fruta es producida naturalmente y otra cómo es modificada. O cómo otra es producida con insecticidas que produce daño al cuerpo. Otra de estos ingredientes ocultos que podemos notar en los alimentos modernos son los colorantes de la alimentación, como el carmín, que se conoce como la cochinilla o ácido cárnico, que se compone de tierra, de escarabajos y de jugo de frutas. Por ejemplo, en los jugos de frutas, en los pops, no sé si saben lo que es los pops, son congelados. Son como algunos helados que son congelados, se le llama pops. Los caramelos usan este ácido carmínico. Hay otro elemento también oculto que se le entra en los alimentos, que se usa mucho ahora mismo en los helados, que se usa mucho en muchos otros alimentos, que es la gelatina, que son las gelatinas que se usan para solidificar muchas cosas, muchos postres también se usan. Son productos del cerdo, vienen del cerdo, el 90%. También existen otros alimentos como la glicerina, como la que producen triglicéridos. El glicerol se le conoce, que proviene de la grasa animal, que también viene de grasa de cerdo, que es una fuente no kosher. Es por eso que este tipo de alimentación, ingredientes como la glicerina necesita, porque muchas veces también viene de fuentes kosher, tiene que ser supervisada para saber si es buena. Hoy día, en otras palabras, yo estoy tratando de decir, hoy día, muchas personas, muchos productos, por ejemplo, como productos del queso, contienen derivados animales, que contienen enzimas coagulantes que provienen del cerdo también. Por ejemplo, la Frito-Lay, una famosa compañía, valga la cuña aquí, hace una variedad de productos kosher también que afirman, ellos mismos dicen, eso lo tomamos de fritolay.com, que dice, las enzimas de cerdo se pueden utilizar en la leche que hace el queso verdadero para algunos de nuestros condimentos de queso. Oye, ellos mismos te dicen que utilizan productos que son productos que no son kosher, mis amados. Es por esa razón que usted debe ver que hay productos que tienen un signo kosher. Cuando usted ve estos productos que tengan un signo kosher, esos alimentos usted los puede comer. O sea, si usted ve, hay alimentos que tienen estas cosas que yo le he dicho, usted debe desechar esos alimentos. Ahora, la pregunta que yo hago aquí, y es la pregunta necesaria, es ¿por qué yo debo mantenerme kosher? ¿Por qué yo debo mantenerme kosher? Bueno, uno de los argumentos muy común que se utiliza a favor de la observancia kosher ha sido la salud. Después de todo, sí sabemos que Dios diseñó nuestros cuerpos y es el mejor nutricionista del universo. Él sabe lo que el cuerpo humano puede comer y por qué comer. Por tanto, de manera general, esta posición no es fácil de ser desechada. Es una buena opinión, es una buena posición, es un buen argumento. Debemos decir que hay beneficios definitivos para mantener una dieta kosher. Es por eso que Deuteronomio dice en el capítulo 11, versos 13-15, si obedecieran cuidadosamente a mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando al Eterno su Elohim y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, yo daré la lluvia a su tierra a su tiempo, temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Eso dice Deuteronomio. Es importante señalar entonces que la Torá nos fue dada
para que podamos vivir en bendición. ¿Le escuchó bien, mi amado? Escuche muy bien, por favor. Usted fue llamado a vivir en bendición, no en maldiciones. Es por eso que para que podamos comer y estar llenos, para que podamos estar saciados, vestidos, sanos, bendecidos. Ese fue el diseño. Es por eso que, hablando de este concepto, el Manual de Supervivencia SAS hace una nota interesante del consumo de conejo, que usted sabe que no se puede comer. El conejo está prohibido en la Torah, por eso hace una referencia al conejo. Mire qué dice. Dice Manual de Supervivencia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, tratando de sobrevivir, ha consumido conejo. Y mire qué ha pasado. Los conejos pueden proporcionar comida fácil, pero su carne, escuche muy bien, carece de grasas y vitaminas esenciales para el hombre. Es por eso que la compañía Bay Hudson registró casos de cazadores que morían de hambre, aunque comiendo bien una dieta fácilmente disponible de conejo. El cuerpo usa sus propias vitaminas y minerales para digerir el conejo. Si no, se reemplazan la debilidad y otros síntomas de deficiencia vitamínica aparecen. Si se come más conejo, dice este manual, la condición empeora. O sea, mientras más conejo comas, la condición empeora. ¿Cuál es la condición? La que describe que cuando tú comes conejo, en vez de aportarte nutrientes, el cuerpo, para digerir esa carne, utiliza los nutrientes que ya tiene y te inhabilita de lo que tú necesitas, de la energía de tu cuerpo para tú poder vivir. En otras palabras, cuando comes conejos y sigues comiendo conejos, te puedes morir. Al tiempo te puedes morir. Una dieta basada en conejos te mata. Por eso termina diciendo el manual, los cazadores se comieron a sí mismos literalmente hasta la muerte. Eso dice el manual. Es por eso que es inquietante imaginar que es posible que uno pueda morir de hambre mientras tiene el estómago lleno. De hecho, este es exactamente lo que representa físicamente el pecado. Es por eso que cuando estudiamos la vida de Saúl, notamos que Saúl vendió la primogenitura por un tazón de lentejas, señores. Porque el pecado que hace, el pecado lo que hace es que satisface un deseo momentáneo. Esaú representa un tipo de persona que quiere gratificar el momento, satisfacer la necesidad del momento, sacrificando el futuro. Eso arranca de ti, tu vida, tu futuro, tu bendición, dejándote vacío e insatisfecho. Entre los alimentos treif, como se conoce, los no kosher, el alimento más infame de los alimentos kosher es el cerdo, el tocino, que es un derivado, y cualquier otro derivado del cerdo. La Torah dice, también el cerdo, el conejo no se puede comer. Ya vemos las causas aquí nutricionales. No te mata. Ahora bien, mire qué representa el cerdo. El cerdo también es algo vil. El cerdo, mire, es algo, mire, vil. No es apto. No, usted no necesita eso. Usted necesita lo que Dios dijo que usted va a comer. Por eso dice la Torá en el Levítico 11:7, el cerdo tiene pezuñas porque tiene pezuñas, es de pezuñas hendidas porque tiene pezuñas, pero no rumia. ¿Vio? Y por eso dice literalmente, lo tendrás por inmundo. Escuche bien, Dios compara, le llama inmundo, al igual que una persona que ha violado la Torá en cualquier otra área, que ha cometido pecado. Por ejemplo, a los homosexuales, por ejemplo, lo llama inmundo, porque han transgredido un mandamiento, lesa humanidad. Usa la misma palabra, inmundo.
Ahora bien, cuando usted estudia lo que hemos mencionado al principio de esta charla, las condiciones de los alimentos que Dios permitió, eran dos condiciones. Uno que tuviera pezuñas hendidas y otro que rumiara. Aquí tenemos una evidencia de que el cerdo solamente tiene una de esas condiciones. Por tanto, está deficiente de ser apto para alimentación porque no reúne las características establecidas por Dios para ser permitido. Inclusive cuando estudiamos y vemos los estudios recientes que hacen del cerdo, que hacen del tocino y de la conexión que tiene con el cáncer, es alarmante. El cáncer tiene una conexión muy profunda en comer alimentos no permitidos, en este caso el tocino, que es un alimento esencial en la comida americana y bueno, ya también en la comida latinoamericana, el cerdo, el tocino, el bacon, como le llaman, es parte integral. El cerdo tiene un elemento, un gusano adentro de él, que cuando pasa por tus órganos, él no se está quieto. Él quiere habitar en el cerebro. Se infiltra en el cerebro y anida en ese lugar. Y la causa por la cual eso pasa es porque la gente cuando come cerdo no lo cocina suficiente. Hay un riesgo aquí de usted adquirir este gusano. Ahora bien, todo esto que he mencionado es suficiente. No es suficiente. No es por eso que usted debe comer o no dejar de comer cerdo. No es porque sea beneficioso, porque Dios quiere que usted sea sano, aunque Dios quiere que usted sea sano, es cierto, no me malinterprete. Ahora, esa no es la causa principal por la cual Dios nos ordena a nosotros no comer cerdo, no comer conejo, por los ejemplos que he mencionado aquí. Esto es mucho más complejo. En el caso del cerdo, hay un gran rabino llamado Six Freeman, que hablándonos acerca del cerdo, nos dice algo interesantísimo que usted tiene que oír. Mire qué dice él. Six Freeman, comentando las leyes Kashrut. Mire qué dice. Deme un minutito, lo estoy buscando. Él dice, algunos de estos animales reflejan esta negatividad espiritual en su naturaleza y comportamientos reales. Note bien, que hay una dimensión nueva ahora que usted tiene que aprender. Son dimensiones espirituales. Son elementos espirituales que envuelven comer estos alimentos que no son kosher. No solamente es la salud, como mucha gente piensa. No. Hay elementos negativos. Hay naturalezas en esos animales que no son correctas. Hay comportamientos que muestran estos tipos de animales que también pueden influenciar al ser humano. Entonces Dios nos evitó comer esto para que nosotros tampoco, de cierta manera, no tampoco reflejemos estas mentalidades, estos comportamientos, estas naturalezas. Él continúa diciendo, dice, así como Nachmanides habla de los rasgos negativos del carácter imbuidos con la carne de las especies no kosher, en muchos casos lo que no es saludable para el alma también claramente no es saludable para el cuerpo. También, y por tanto, que tenemos nutricionistas que confirman que una dieta kosher es más saludable. Buenos dividendos, pero no el factor subyacente. ¿Vio? El factor subyacente no es la salud. El factor subyacente son las dimensiones espirituales que manejan estos animales. Ahora bien, si no es propósito de la salud, ¿cuáles son las leyes del Kashrut? El Rambán dice, en cuanto a este tema, lo siguiente: las aves y muchos de los mamíferos prohibidos por la Torá son depredadores, mientras que los animales permitidos no lo son. Usted ve ahí la dimensión, usted ve ahí el carácter, usted ve las características. Esto es importante en la Torá. Este es el punto álgido
Y el punto central, o una de las maneras, una de las cosas por la cual Dios nos dice que no comamos estos animales. Se nos ordena no comer esos animales posesivos de una naturaleza cruel, dice Radman, de modo que no debamos absorber estas cualidades en nosotros mismos. Curiosamente, hay una epístola llamada la epístola de Bernabé, que conserva un núcleo antiguo de esta misma idea. La epístola de Bernabé en el capítulo 10, versos 1 y 3 dice: y dijo Moisés, no coman cerdos, ni águila, ni halcón, ni cuervo, ni pez que no tenga escamas sobre sí mismo. Por eso mencionó a los cerdos. Quiere decir con los hombres que son como los cerdos, ¿vio? Entonces hay una comparación de hombres que son como los cerdos. Es decir, cuando tienen mucho, se olvidan del Señor. Wow, esto es una característica de los cerdos. Pero cuando están en necesidad, reconocen al Señor. ¿Se parece esto a algo normal? ¿Le parece que usted ha visto algo así alguna vez en los círculos religiosos? Inclusive en las raíces hebreas, gente que ama a Dios porque Dios lo ayuda, gente que ama a Dios porque Dios le concede el Parnasá, que conservan los mandamientos mientras Dios le esté ayudando, pero cuando las pruebas vienen, las adversidades de la vida suceden, inmediatamente se alejan de Dios. ¿Ha pasado eso? ¿Ha visto personas así? Yo estoy ya en 20 años que tengo en este camino. Lo he visto todos los días. Cuando están en necesidad, ahí es que buscan a Dios. Cuando están en necesidad, ahí es que ellos son fervientes en su búsqueda, porque ellos quieren lo que están buscando a Dios por un beneficio. Es porque Dios lo ayuda en su necesidad. Pero cuando están en bonanza, cuando están en un punto importante y bueno en su vida, que están provistos, que tienen un buen trabajo, que tienen un buen sueldo, que tienen buen dinero, que tienen buena casa, ahí sí no buscan a Dios. Es así mismo el cerdo. El cerdo es así. Es por eso que la epístola continúa diciendo, al igual que el cerdo, cuando se come, no sabe su amo. Cuando come, no sabe de su amo. Pero cuando está hambriento, grita. ¡Wow! Esto es tremendo lo que dice esta epístola. Para poder, dice, recibir la comida de nuevo, y ahí es silencioso. ¿Vio? Eso dice la epístola de Bernabé. Ahora, hay un libro llamado El cerdo kosher, que dice lo siguiente. Dice algo del cerdo. Este se encierra en una vestidura de pureza. Escuche bien, o sea, el cerdo se viste aparentemente de una vestidura de pureza y trata de engañarnos con respecto a su verdadera naturaleza. El cerdo representa el tipo de mal en el mundo que es más fácil de resistir y combatir. Abarca, oiga qué dice, abarca todas las formas de adulación y engaño. Los villanos son cortés y suaves y enredan nuestra confianza y se arraigan en nuestros corazones antes de llegar a ser sabios a sus verdaderas intenciones. Nuestro mayor desafío, continúa diciendo este libro llamado El cerdo kosher, es combatir el flagrante mal del mundo, sino sus formas más sutiles y engañosas, que vienen embalsadas, envasadas, en un disfraz de bondad y verdad. Esto dice este libro maravilloso, El cerdo kosher. Mi amado, esto es tremendo. Hay un rabino llamado Ari Kahn también que dice lo siguiente. Es interesante que el cerdo es el único animal que tiene estos rasgos únicos. Externamente es aceptable. Escuche bien. Mire que representa el cerdo. Y representa creyentes, señores. Pero el análisis interno revela la deficiencia. Usted ve, por fuera parece que sí. Porque tiene pezuñas hendidas, ¿se acuerda? Tiene una de las características que hace apto a un alimento comerse.
pero internamente revela la deficiencia, no rumea. Es por eso que dice el rabino Aricán. Por tanto, el cerdo se convirtió en sinónimo de hipocresía. ¡Wow! Dios mío. Usted tiene que entender esto, tiene que llevarse eso hoy. Representa la hipocresía. Así hay creyentes también, que por fuera parecen santos, por fuera parecen, mira, el mejor creyente de la vida, pero por dentro hay deficiencias. Hay increíbles secretos espirituales, en otras palabras, lo que estoy diciendo, en las leyes del kashrut. No es solamente algo de salud, mis amados. Tiene que ver con dimensiones espirituales, tiene que ver con cosas muy profundas que solamente Dios sabe y como nuestro Padre nos aconseja. El cerdo en sí también, dentro de la literatura rabínica, para que siga aprendiendo algo importante, es un símbolo de Roma. Roma es un símbolo del cristianismo. El cerdo experimentará un cambio increíble al final de los tiempos. Por eso la Biblia dice que el cerdo se convertirá en kosher al final de los tiempos. Un término simbólico para que entendamos que lo que era impuro se convertirá en puro. Así como nosotros que éramos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, cuando Yeshua vino a nuestra vida nos transformó. Es como la cerámica en la mano de un alfarero. Todos nosotros estamos en la mano del Creador. Es por eso que Levítico 11:33 también nos habla de las vasijas de barro que no podían ser contaminadas. Si tenían contacto con un animal impuro, con algo impuro, se contaminaban también. Es una tipificación también de nosotros, que nosotros como vasijas del Creador no podemos estar en contacto con lo contaminado, ya que somos el templo de Dios. Levítico 11:33 dice, toda vasija de barro dentro de la cual cabe alguno de estos será inmundo, así como todos los que estuvieren en ella. Y dice, cuando se convierta en impura, la quebrarán, dice. O sea, los vasos terrenales absorben, enfócalo en nosotros, en creyentes que somos nosotros, absorben todo lo que se le pone dentro. Si usted pone un alimento que no es puro dentro de usted, usted absorbe como una vasija perfecta, santa, pura para Dios, apartadas. Si usted consume algo impuro, ¿qué usted cree que va a pasar? Usted va a absorber eso. Es por eso que los recipientes de piedra, sin embargo, no. Lamentaciones identifica quiénes son los vasos terrenales. Mire que dice Lamentaciones 4:2. Dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Usted ve que esta metáfora de vasijas de barro, mi amado, literalmente tiene que ver con creyentes que somos nosotros, los hijos de Dios. Un alfarero modela su creación de vasija a través de la presión con las manos, a través de presionar sus lados. Es lo que Pablo describe en 2 de Corintios 4:7-10, cuando nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que aunque este sea un vaso de barro, una vasija del Creador, usted tiene un gran tesoro dentro de usted, para que la excelencia, dice Pablo, sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo que usted tiene adentro? El Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que usted ha sido hecho participante de la naturaleza divina? ¿Puede usted, siendo naturaleza divina, siendo la vasija santa, cuerpo santo de Dios, el templo de Dios, contaminarse? No, no debería. Debería estar puro. Todo lo que ingiera ese templo maravilloso que es usted y yo, esa vasija maravillosa que somos nosotros, como Paso dice, como tenemos un gran tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, usted tiene que mantenerse limpio. Que aunque estamos atribulados más no angustiados, usted ve, aunque estamos atribulados, no angustiados, en apuros, más no desesperados.
perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo, vio, siempre en todas nuestras partes la muerte de Mashiach, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. Usted ve cómo Pablo utiliza estas metáforas referentes a lo kosher, referente a lo puro. Los alimentos tienen que ver con dimensiones espirituales, tienen que ver con cosas muy profundas de carácter, de características espirituales, de pureza que usted debe manejar. Hay niveles de pureza que usted debe manejar en su cuerpo y es producto de los alimentos. Los alimentos producen pureza, al igual que otros elementos que Dios nos enseña en su palabra que nos mantienen puros. Ahora veamos ahora, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca de estas cosas extraordinarias, maravillosas, que hemos aprendido hasta aquí? Veamos el Kashú y el Nuevo Testamento. ¿Existen evidencia alguna, como se han enseñado en muchos círculos, que usted puede comer lo que usted quiera? Hemos visto que no. Está prohibido totalmente por causas muy profundas, espirituales, por causa de obediencia a Dios. Yo pregunto, ¿cuál es la característica más importante de un hijo de Dios? ¿Cuál es? La obediencia. ¿Cómo yo resumo, cómo yo puedo determinar cuál es la característica más importante de un hijo de Dios? Que es obediente. Todos los que tienen padres, todos los que tienen hijos, saben que cuando usted tiene un hijo que le oye, que le obedece, que oye su consejo, porque ya usted es su padre, ¿usted se siente feliz o no? ¿Se siente usted feliz? Sea sincero conmigo, que usted se siente bien cuando su hijo le obedece. Yo creo que sí, porque es la esencia de un hijo. Un hijo es alguien que se deja moldear, guiar, educar por sus padres. Por tanto, la educación, por tanto, la obediencia es el punto más importante que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Usted debe obedecer a Dios y no comer alimentos tres, no kosher, es porque usted debe obedecer a su padre. Aparte de la salud, aparte de los elementos espirituales, que es un caso central. Pero es la obediencia que debe moldear su vida, porque es una característica de un hijo, del Hijo de Dios. Ahora bien, el Kashú y el Nuevo Testamento, hay conexión, se rompe, hay una diferencia, cambia, de ninguna manera. Es por eso que algunos expositores de las leyes dietéticas derivan sus argumentos de los pasajes del Nuevo Testamento. Y estos pasajes, cuando se toman fuera de contexto, creando un pretexto, parecen apoyar su posición, contraria a lo que hemos visto hasta aquí, que hay alimentos que están prohibidos y alimentos que no están prohibidos. Sin embargo, examinemos algunos pasajes para discernir los argumentos, si sus argumentos son válidos. Veremos si es verdad que, que tiene que ver, por ejemplo, con que hay un rompimiento, una separación del Levítico. Tomemos la primera carta de Timoteo, uno de los argumentos más fuertes que utiliza el cristianismo y muchos expositores por ahí para denigrar el kashrut, para denigrar los alimentos kosher, es primera de Timoteo 4:1-5. Primera Timoteo 4:1-5 dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que el Eterno creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra del oír y por la oración es santificado. Aquí entonces toman estas personas esta parte y dicen, bueno, el alimento kosher está abolido. ¿Será cierto? ¿Será cierto esto?
Vamos a examinarlo, vamos a verlo detenidamente. Deme un tiempo para explicarle esto. Esto puede parecer, con el surgimiento de la observancia kosher, como mencionamos anteriormente, que este pasaje puede estar hablando de este movimiento. Esto no es el caso. Lo que Pablo está advirtiendo en este pasaje, en su contexto, es el ascetismo. Póngame atención. No está hablando de alimento. El contexto es el ascetismo, es decir, prohibir el matrimonio, que requiere la abstinencia de alimentos que Dios creó para ser comido, como una doctrina de los demonios. Ciertamente, no llamaría a la Torá de Hashem una doctrina de demonios, no. De hecho, él contradice esta expresión de Timoteo 4, 1, 5 en su segunda carta. Mire qué dice en su segunda carta. Vamos a ver si es verdad. ¿Se contradice la Biblia? No, es que hay que buscar el contexto. ¿Estoy diciendo que Pablo se está contradiciendo? No. Está contradiciendo el entendimiento de muchos que dicen que no se puede comer comida kosher porque eso Dios lo permitió y que Dios todo lo que él permitió es bueno. Ah, pues yo no sabía que comer veneno era bueno. Hay alimentos que te matan. Ah, bueno, pues yo puedo usar marihuana entonces. Si Dios creó la marihuana, por ejemplo, para que me entiendan. Ah, no, yo voy a usar marihuana porque eso es bueno. No. Hay cosas de la creación que no están permitidas. Por eso es que Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregunto, ¿qué hay de requerir la abstinencia de alimentos que Dios creó para ser comidos? ¿Qué hay que requerir? ¿Cuáles son los requisitos, bíblicamente hablando, que te permiten a ti no comer alimentos que Dios creó? Bueno, primero, nosotros debemos preguntarnos en qué parte de la palabra de Dios se enumeran los alimentos que Él creó para ser comidos. Eso es lo primero que usted tiene que preguntar. ¿Dónde está en la Torah lo que Él dijo que debo comer y no comer? ¿Dónde está santificado, apartado como alimento en la palabra de Dios? Esa es la pregunta que hay que hacer. La respuesta es bien sencilla. Levítico 11. Ahí es que está el lugar donde Dios dice no coma ciertos alimentos. Por ejemplo, mire qué dice. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablen a los hijos de Israel y díganle, estos son los alimentos que comerán de entre todos los animales que hay en la tierra. ¿Vio? Dentro de todos los animales que hay en la tierra, estos vas a comer. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumea, comerán. Porque yo soy el Eterno, Hashem, que los hago subir de la tierra de esclavitud para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. O sea, ser santo tiene que ver también con comer ciertas cosas y con dejar de comer ciertas cosas. La santidad no solamente es ir a alabar a Dios. La santidad no es solamente no tener idolatría, no ser fornicario, no ser adúltero. No, también tiene que ver con dejar de comer alimentos que Él dice que no coma. Tiene que ver con comer alimentos que Él dice que coma. La santidad también se expresa con la forma en que yo como. Una vez un cristiano, por ejemplo, me relató una experiencia que tuvo en Sudamérica. Era un misionero que estaban haciendo labores de médico. Y mientras estaban haciendo esos operativos médicos en esos lugares de nativos, porque en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, en Guyana, en Brasil, inclusive en Bolivia, hay todavía indígenas. Ellos estaban haciendo esta labor médica y ayudando a esas personas. Y cuando estaban en el momento de comer, uno de los alimentos que le pusieron en la mesa fue mono. Y él se lo comió. Y él citó un verso bíblico para justificar que se puede comer mono. ¿Cuál verso citó?
para poder el comer mono, porque eso lo usan mucho los creyentes. Muchos cristianos usan este verso, al igual que este hermano que era creyente cristiano, para justificar que se puede comer mono, cuando la Biblia dice que no. Eso está en Lucas 18. Lucas 18 dice: en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que le pongan delante. Mi pregunta es: ¿será cierto que si te ponen mono, cerdo, buitre, de cucarachas en una comida, tú te lo debes comer? Porque eso es lo que dice aquí. En cualquier ciudad donde entres y te reciban, come lo que te pongan delante. ¿Es verdad eso? No, es verdad, eso es un texto sacado de contexto. O sea, no estoy tratando de criticarlo a él, estoy tratando de que usted entienda bien la palabra de Dios. Ahora, yo sé que su motivo fue el amor de Dios. Él creía, entendió por este verso que él podía comer. Porque siempre hay un verso que apoya, aunque tengas una buena intención y ames a Dios, ¿no, verdad? La mala práctica. Porque la mala práctica la define la palabra, lo que él permite y lo que no permite en todas las áreas de la vida. Y tenemos que admirar la labor de tratar de ayudar a otras personas, que esto es importante. Ahora bien, centrado en el texto, ¿es esta la interpretación adecuada de las palabras de Yeshua? ¿Le importa a Dios lo que comemos? ¿Cuál eso fue el propósito de la ley dietéticas? El Nuevo Testamento anula la ley dietéticas. Eso es lo que estamos tratando de averiguar aquí. Cuando tú vas al contexto, las palabras que Yeshua dice son muy claras. Pero para poder entender esa frase de Lucas 18, usted tiene que entender todo el pasaje que está diciendo ahí. Usted no puede tomar una parte del pasaje y decir y aprobar literalmente o parcialmente un verso por un pedazo del verso. Usted tiene que leer el verso entero. Eso yo lo hago mucho con mis estudiantes que me llaman cuando leen un verso. Yo siempre le digo: vamos a leer el verso entero, vamos a ver el capítulo entero para ver qué dice. Entonces la frase tomará sentido, la frase te traerá la enseñanza correcta de todo el pasaje, porque en el pasaje completo es que está el contexto. Y la frase debe estar dentro del contexto. Mire qué dice Lucas. Leamos Lucas 10 completo, del verso 1 al 11. Dice: ahora después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primero digan: pase a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él. Y si no, se volverán ustedes y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se paseen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que le pongan delante y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganle: se ha acercado a ustedes el reino de los cielos. Se ha acercado a ustedes el reino de Dios, el reino de los cielos. Mire qué dice. Bueno, se me fue. Un minutito. Aquí estoy, aquí lo tengo. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles, digan: aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a sus pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ahí termina este verso. ¿Usted ve cuál es el contexto aquí? Ahora, ¿cuál es la frase puntual aquí? La frase ahora después de estas cosas es muy importante y contiene la clave para entender el pasaje. El capítulo anterior, Yeshua, dándole sanjut, o sea, autoridad a los 12, le dice, Lucas 9, 1, 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Un texto paralelo a Lucas 9, 1, 2. En esta sesión de Lucas proporciona un detalle adicional. Mateo 10, 5, 8, que es un pasaje
paralelo a Lucas 9, dice lo siguiente. A estos dos envió Yeshua y le dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayan, en ciudades samaritanos no entren, sino vayan ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo allá, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Usted ve. Por esa razón debemos preguntar, ¿a quiénes iban los 70 discípulos? ¿A quiénes fueron? Literalmente el texto no están diciendo, estos textos no están diciendo que ellos fueron enviados a judíos. A judíos. El contexto te dice que eran judíos, no gentiles, no samaritanos. ¿Por qué que específicamente Mateo 10, 5, 8 dice, no entre donde gentiles, no entre donde samaritanos? Porque los gentiles y los samaritanos, señores, se desviaron de la Torá. ¿Y por qué entonces fueron enviados a judíos? Porque los judíos, que sea un judío real, no come cerdo, no come murciélago, ni inclusive come mono, porque está prohibido. Judío es kosher. Fueron enviados a judíos, a los judíos arrepentidos que deseaban el reino de Dios. La comida que habrá de comer sin duda sería kosher. Por eso toma razón el texto cuando dice todo lo que les pongan delante, eso coman, porque eran judíos. Y uno puede preguntar, ¿por qué entonces Yeshua necesitaba mencionar comer lo que está puesto delante de ustedes? Esto puede ser ilustrado por un rabino llamado Simcha Bunim. Él dice lo siguiente en un libro llamado Historias de los Hasidim. Él dice, lo cito, el Yehudí, o sea, el judío, que era el maestro Rabí Simcha dentro de la historia, una vez le dijo a su discípulo Rabí Bunán para ir en un viaje. Bunán no hizo ninguna pregunta, pero dejó la ciudad con un número de otros Hasidim. Llegaron a una aldea y se detuvieron en una posada. El posadero estaba tan complacido con sus piadosos invitados que los invitó a cenar con él. El rabino Bunán se sentó en la sala principalmente, los demás entraban y salían y hacían todo tipo de preguntas sobre la carne. Si el animal era sin mancha, cómo era el carnicero y cuán cuidadoso se había salado la carne. Un hombre vestido de harapos habló. Oh, Hasidim dijo, ustedes hacen un gran trabajo con lo que ponen en sus bocas siendo limpios, pero no te preocupes tanto por la pureza de lo que sale de tu boca. El Rabí Bunán estaba a punto de responder, pero el caminante ya había desaparecido, porque este es el hábito de Elías. Entonces el rabino comprendió por qué su maestro le había enviado en este viaje. Esta historia muestra lo que yo estoy tratando de decirles aquí. Los discípulos del rabino Bunán no se preguntaban si la comida era kosher. Querían saber tan estrictamente que se aplicaran las normas. Es por eso que se menciona aquí a Elías Hanabi. Es por eso que la historia dice que Elías Hanabi apareció y les respondió para llevar más sobre lo que entra, para enfatizar que lo que entra es lo importante. Los reprendió porque ellos estaban enfocados en lo que entraba, no en lo que salía. Para el lector familiarizado, yo sé que todos ustedes están familiarizados con esto. En el Nuevo Testamento hay un pasaje familiar a esta historia. Está en Marcos 7 y en su pasaje paralelo en Mateo 15. Mire qué dice el Evangelio de Marcos. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, haciendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, no lavadas, los condenaban. O sea, la historia está diciendo que había un grupo de fariseos que al ver a algunas personas comiendo con las manos sin lavarse las manos, condenaban a los que comían sin lavarse las manos.
Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, note bien que dice tradición de los ancianos. Una cosa es la tradición de los ancianos y una cosa es la Torá. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Ahí le preguntan, escucha bien ahora que le preguntan los fariseos y los escribas a los discípulos, a Yeshua, de sus discípulos. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Tú ves que le dicen la tradición de los ancianos, no le dicen conforme a la Torá, que otra cosa, sino que comen pan con las manos inmundas. Respondiendo Yeshua, Yeshua que era un sabio, eso era un erudito, es el sabio más extraordinario de la historia, les dijo, hipócritas. Usted ve, es lo mismo que la historia que acabo de decir del rabino Buna. Ellos estaban más preocupados en qué comían, si todo estaba hecho conforme a las leyes, así es, radicales, rabínicas, y no en lo que salía de su boca, y no en lo que salía de sus labios. Es lo mismo aquí. Estos fariseos, estos escribas, conforme a la tradición de los ancianos, porque preguntaron conforme a lo que ellos hacían, que era la tradición de los ancianos, no la Torá. Jesús viene a responderles a ellos basado en la Torá. Note la diferencia, hay una diferencia entre Torá y tradición de los ancianos. Muchas personas, lamentablemente, todavía, hoy día, todavía en el siglo XXI, no están guardando Torá, están guardando tradiciones. Ante los ancianos. Por eso tengo que satanizar todas las tradiciones. No, hay tradiciones buenas, pero hay otras que no. Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen otras cosas semejantes a estas. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre, a tu madre, y el que maldiga al padre, a la madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más que por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con la tradición que han transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas. Y llamando así toda la multitud les dijo, óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos la parábola y él les dijo, vio, esto pasa aquí cuando hay estudiantes que son oidores correctos de lo que su maestro está enseñando, le preguntan. Llegamos a las preguntas. Cuando yo veo que hay alguien que me pregunta, yo estoy diciendo, este va a aprender. Este está aprendiendo. Este tiene capacidad de discernimiento, de análisis, de percepción. ¿Por qué? Porque pregunta. Eso hicieron los discípulos de Yeshua. Cuando él terminó de dar este discurso de por qué algunos fariseos y escribas sustituían la palabra de Dios por los mandamientos de hombres, y él les responde que lo que importa es lo que sale de la boca, no lo que se entra, en el contexto de lavarse las manos aquí. Este es el contexto aquí, de lavarse las manos y comer comida. Ahora bien, él le dice, también ustedes están sin entendimiento. Él le dice, también ustedes están sin entendimiento. No entienden que todo lo de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar.
porque él no entra en su corazón, sino en su vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la blasfemia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí hay cosas muy lindas que hay que aprender. Permítame tomar tiempo para enseñar esto. Aquí hay cosas lindas que hay que aprender. Algunos puntos para entender y explorar en este pasaje que necesitamos aprender. Mientras que su significado parece simple, no es simple. Por eso hay tanta gente confundida al leer los evangelios. Si lo leemos desde un punto de vista occidental, al cual fuimos creados, formados, no entenderemos. Es un contexto del primer siglo. Judaísmo del segundo templo se conoce. El texto, el contexto es muy importante cuando se estudia un texto de hace 2000 años. Escrito en un idioma diferente, en una tierra diferente. Desde un punto de vista hebreo. Antes de empezar, debemos tener en cuenta las palabras de Jesús en Mateo 5, versos 17 y 18. Él dijo, no piensen que he venido a abrogar la Torá y los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Cualquier sugerencia a las leyes dietéticas está incrustada en esta declaración. Debe ser contrastada con esto. Por lo tanto, las teologías anticuadas de la Torá, que denigran la Torá, que está abolida, necesitan ser estudiadas a cabalidad y tratar de entender el contexto original. Es por eso que puede ser sorprendente que los pasajes de Marcos y Mateo no están discutiendo leyes dietéticas, están discutiendo las leyes del tarot, que es la pureza ritual, que es otra cosa. Tú ves que lo primero que usted tiene que definir cuando usted lee un verso es el contexto. ¿Qué está hablando aquí? ¿De leyes dietéticas? No, está hablando de el tarot, que son las leyes rituales de pureza. En la era del segundo templo, la pureza ritual se tomaba más en serio que el derramamiento de sangre, como dice el Talmud en el Tratado de Yomá 23a. El enfoque de este pasaje, por tanto, es la aplicación de la entonces ley introducida en ese tiempo llamada el Netilat Yadayim, que significa el lavado ritual de las manos. Esto es lo que está aquí tratando. El tratado ritual de las manos, no los alimentos kosher. Este es diferente de lavarse las manos de la suciedad y las bacterias comunes de nuestro día a día. Sí, porque cuando estamos en contacto con algún elemento en vida diaria contaminado, sucio, nos ensuciamos las manos. Es por eso que constantemente hay que lavarse las manos. Eso no se refiere a eso. El Netilá Yadayim es totalmente diferente. Tiene un contexto religioso. La pureza ritual es totalmente diferente a esto. Fue para la pureza ritual que Yeshua le responde por este elemento que estos rabinos estaban usando, un concepto que es en su mayoría ajeno a los lectores de hoy. En el contexto, declarar todos los alimentos limpios significaría que son ritualmente puros. En otras palabras, que no contraen tu mano. Impureza ritual de manos sucias. Para ayudar a visualizar lo que está sucediendo en el lavado ritual de las manos, vamos a mostrar a continuación algo importante. Es importante notar que Yeshua no está criticando las leyes de pureza ritual, ni tampoco el Netilá Yadayim,
Él está hablando contra los que están utilizando las tradiciones como una excusa para traer Sinat Jinan, que es odio infundado, para su propio beneficio. El Rambán escribe sobre los alimentos que son tamí, es decir, que son ritualmente impuros. Él dice, a pesar de que se permite comer alimentos impuros y beber bebidas impuras, los hombres piadosos de las primeras generaciones participarían de su comida ordinaria en un estado de pureza ritual y evitarían todas las fuentes de impureza a lo largo de sus vidas. Ellos se llaman perushim, o sea, los fariseos. Esto es una medida extra de santidad, una medida extra de santidad y un camino hacia la piedad. Separarse del pueblo en general, mantenerse separado de ellos, no tocarlos, ni comer ni beber con ellos, pues es el apartarse de sí mismo lleva a la purificación del cuerpo de las malas acciones. Purificar el cuerpo conduce a santificar las almas de los rasgos de carácter perverso. Eso dice Rambán en el Minatora. O sea, él está diciendo que estos perushim evitaban todo tipo de contacto, evitaban todo tipo de pureza, de estar en pureza ritual lo más que pudieran cuando comían. Al igual que los evangelios, el Rambán no está diciendo que sea aceptable, en otras palabras, para que una persona judía coma un sándwich de jamón. Él no está diciendo, los judíos pueden comer jamón, no. Está hablando de las leyes de pureza ritual. Curiosamente, Daniel Boyarín, un gran erudito, relata una historia importante. En su libro El Evangelio Judío, que se lo recomiendo a todos ustedes, él habla acerca de una visión hecha por un estudiante judío que explora los textos de los evangelios. Un joven estudioso del Talmud dice, en la Universidad Hebrea, ha proporcionado recientemente una explicación convincente de la controversia básica entre Jesús y los fariseos. Este estudiante escribe que las declaraciones de Jesús deben ser leídas literalmente para significar que el cuerpo se hace impuro a través de la ingestión de alimentos impuros y no solo a través de diversas sustancias que salen del cuerpo, como se ha dicho de acuerdo con la Torá. No es lo que entra en el cuerpo lo que hace a un impuro, sino solo las cosas que salen del cuerpo. Los flujos de sangre, por ejemplo. La única comida, según la Torá, que hace un cuerpo impuro es la carroña. Lo voy a repetir, esto dice él. La comida, según la Torá, que hace un cuerpo impuro es la carroña. Ciertamente no el comer de comida permitida que se ha vuelto impura o de algunos prohibidos, de algunos alimentos prohibidos en general. Todavía eso dice este estudiante en este libro de Daniel Boyarín. Jesús usó brillantemente las leyes del Torot, que son la pureza ritual, para exponer la pureza que salía del corazón de aquellos que lo atacaron. Perdón, para denotar la impureza, para exponer la impureza que salía del corazón de las personas que lo estaban criticando y denotando a él y a sus discípulos porque no se lavaron las manos. Porque era parte de las exigencias extras que hacían los fariseos en el primer siglo. Fue una respuesta particularmente mordaz, teniendo en cuenta la importancia que la pureza ritual, mis amados, fue dada en la época del templo. Hay un punto más que hacer sobre esto. He encontrado otro pasaje malentendido que habla aparentemente, mucha gente dice, de alimentación, que no está hablando de alimentación tampoco. Es cuando Pedro hace una declaración importante en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez
y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Atención aquí. Esto es otro de los versos más mal usados por los proponentes de comer de todo. Y está en el Nuevo Testamento. ¿Será cierto? Es cierto eso. Es lo que dice el texto. La hoja que Pedro vio, lo primero que debemos decir es que contenía todo tipo de alimentos. Leones, tigres, serpientes, lagartos, escorpiones, cerdos incluso. Cuando se le dijo, levántate, mata y come, Pedro le responde a Dios, nunca he comido nada como un inmundo. Él le dice, nunca he comido nada que tú no hayas dicho que debo comer. En otras palabras, yo no he comido nada que tú prohíbes. Porque el lienzo en la visión, en el éxtasis, mostraba estos animales. Y al decirle mata y come, la respuesta natural de Pedro, que nunca había comido esa comida, es, nunca he comido nada inmundo. Teniendo en cuenta este punto, este evento maravilloso que tuvo lugar en el año 38 después del Mesías, uno puede aprender de esto que Pedro no entendía las palabras que Yeshua estaba tratando de decir aquí, o sea, el éxtasis que estaba recibiendo. Él no entendía las palabras de Yeshua para significar que el kashrut o las leyes dietéticas fue derogado. Pedro siguió siendo kosher después de la muerte y la resurrección de Yeshua. Esto es lo que dice el verso. Sin embargo, ¿qué pasa con este pasaje en Hechos? Indica que las leyes dietéticas fueron abrogadas 5 años después de la muerte de Yeshua. No, mi amado. Vamos a ver. No, yo creo que no. El significado de Hechos nos muestra que Pedro lo primero que estaba haciendo era que estaba orando en una oración llamada Minjá. Qué interesante, era judío. Él oraba en una oración llamada Minjá, que es al mediodía, que es la hora sexta. Y durante este tiempo de oración, conforme a los sacrificios también y la ofrenda que se hacía en el templo, experimenta una visión de animales. Cuando leemos el texto, vemos que Pedro protesta. Y por eso la voz del cielo le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común. Esta verdad, esta palabra sale 3 veces en el texto, 3 veces. Esto pasó 3 veces. Y que aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, tocan la puerta. Mientras él está tratando de entender esto, vienen algunos hombres y le tocan la puerta. Y llamando preguntaron si la morada si esa era la casa de Simón, que tenía el sobrenombre de Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu de Dios le habló y le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan. Y él le dijo, ustedes saben cuándo es ilegal que un judío se asocie o visite a cualquier de otra nación. Pero Dios me ha mostrado, escucha bien lo que dice, pero Dios me ha mostrado que no debería llamar a ninguna persona común o inmunda. En otras palabras, de acuerdo a este texto, Pedro reflexionó sobre el significado de esta visión. Su significado no fue inmediatamente claro para Pedro. Irónicamente, los intérpretes modernos creen que entienden el significado. Contrariamente a lo que el texto está diciendo, por ejemplo, que Pedro no entendía. O sea, los teólogos modernos sí entienden, pero Pedro no. Por ejemplo, Simón Kistenmarker dijo en su exposición del libro de los Hechos, Dios ha quitado la barrera que una vez se erigió para separar a su pueblo de las naciones circundantes. Pedro con sus hermanos cristianos judíos pueden ignorar las leyes alimenticias que se han observado desde los tiempos de Moisés. O sea, este gran erudito, yo tengo muchos libros de él, tiene un libro de las parábolas extraordinarias. Pero aquí él dice que
Dios rompió la barrera de que usted podía comer todo lo que usted quisiera. Eso no es cierto. Esta interpretación está sesgada aquí. Está absolutamente incorrecta. La Torá es obligatoria para todos los judíos para siempre. Los seguidores no judíos de Jesús están ligados a las leyes de la Torá también. Cuando tú te conviertes a Israel, entras y eres parte de Israel, que constituyen un requisito mínimo. Hay requisitos mínimos que un gentil que se convierta al Señor debe cumplir, y entre ellas está la observancia de las leyes dietéticas. Es por eso que cuando un gentil entra a ser parte del pueblo de Dios, tienen que esforzarse básicamente en estas 4 verdades extraordinarias que el libro de los Hechos 15 nos dice. Por esa razón, Pedro debió preguntar el significado del pasaje de Hechos 10. ¿Lo puede entender? ¿Lo puede entender? Afortunadamente no tenemos que preguntarnos sobre el significado de Hechos 10 ya. Bellamente la interpretación sigue inmediatamente al pasaje. En Hechos 10:28 dice: y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Ahí está la respuesta de toda la visión. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común inmundo. O sea, esa visión de animales inmundos era un reflejo literal de gentiles, de personas que se estaban convirtiendo de las naciones al movimiento de Yeshua, que ya Dios lo había convertido en personas ya puras. La visión acerca de los animales, acerca de los gentiles y su aceptación por Dios es lo que está tratando esta visión. No hablando de comida. Pedro relacionó la nueva visión en Hechos 11:4-9 cuando dijo: y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mate y come. Y dijo el Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz le respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llame común. ¿A qué se refería? ¿A los animales? No, a los hombres. Y esto lo hizo 3 veces. Y el lienzo volvió y fue llevado hacia arriba, hacia el cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviándole a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin duda. Acercó a las naciones con judíos. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón quien nos contó cómo habían sido llevados a su casa un ángel que se puso en pie y les dijo: envía a hombres a Jope y hazles venir a Simón, el que tiene el sobrenombre de Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también. Tú no ves que los gentiles, al igual que los judíos, en el libro de los Hechos, en capítulo 2, reciben el Espíritu de Dios. Era a eso que se refería este texto. No a comida impura, no a comida pura, no a comida pura a comida impura que se puede comer. Entonces me acordé, dice el texto, de lo dicho por el Señor cuando Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Yeshua, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles, el Señor le ha dado, literalmente dice el texto, arrepentimiento para la vida. ¿Lo puede notar, mi amado y mi amada? Y no está hablando de leyes dietéticas. Esto es uno de los pasajes más usados para destruir las leyes dietéticas. Usted no puede ver cómo todos los pasajes que nosotros hemos hablado hasta este momento, nada tiene que ver con las leyes dietéticas, ni que abrogan las leyes dietéticas. Tienen que ver con un contexto específico, literal, de otros elementos como el tarot, como la inclusión de las naciones de la tierra, el movimiento a Israel, como cuando envió, cuando dice la escritura, pon todo lo que le pongan adelante, coman, se refería a judíos, no a gentiles. Entonces el contexto te dice de qué tema literalmente se está hablando.
Inclusive, conectado al libro de los Hechos, hay una profecía en Israel que enseña en muchos pasajes que los gentiles son comparados con animales que rodean y atacan a Israel. Siempre ha sido así. Tú no ves la profecía de Daniel. Cómo son tipificados todos esos reinos con animales salvajes. Ahora, a través de la fe en el Mesías, los gentiles tienen oportunidad de convertirse en kosher. Y eso es lo que ha pasado en esta visión de Pedro que recibió de parte de Dios. Es por eso que Ari Kahn, un gran rabino, nos dice algo importante, que en un futuro dice que el cerdo se convertirá en kosher, o sea, haciendo una referencia a los gentiles. Él dice, varias autoridades han mencionado una enseñanza que en la edad mesiánica el cerdo se convertirá en kosher. El símbolo último de ser aceptable sería sin duda una señal de que la era escatológica ha comenzado. Desde que ya usted comience a ver cómo ha sucedido, aleluya, de que los gentiles se están convirtiendo al Dios de Israel, es una señal de este cambio estructural en el cerdo, tipificado en los gentiles, de que se convertirían al Dios de Israel. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Es posible? Sí, es posible. No directamente en los animales, sino directamente en personas, porque ese es el punto, es una metáfora. De manera que, yo sé que el tiempo se me ha ido, yo quisiera seguir, pero tengo que ir cerrando. Ahora, ¿cuál es el tema principal? De todo esto, crear un autocontrol, crear una cultura en nuestras vidas de obediencia. Las leyes dietéticas tienen un fundamento central que es crear obediencia, autocontrol de nuestras emociones, de nuestros apetitos, crear un orden estructural en las vidas del creyente. Es decir, que usted no vive a lo loco, usted no vive a la ligera, no vivimos ordenadamente en todas las áreas de nuestra vida. Estas leyes dietéticas del Levítico 11, como hemos hablado en el día de hoy, como dice un gran rabino, por ejemplo, el rabino Mordejai Becker dice, el tema central de las leyes de los alimentos kosher es el autocontrol. Pablo identifica este mismo autocontrol a través de los frutos del Espíritu. Él dice que uno de los frutos del Espíritu es el autocontrol. Más el fruto del Espíritu, usted lo ha leído muchas veces, Gálatas 5, 22, 23. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo así que por tales cosas no hay ley? Bueno, que la ley no te persigue. La ley no te hace culpable. Cuando tú vives basado en el fruto, estás diciendo, estoy en la ley de Dios. No la he transgredido. Por tanto, ella está a mi favor, no en mi contra. Ella me bendecirá. Ella me dispensará todo lo que Dios ha dicho. ¿Entendió? Contra tales cosas no hay ley. Contra las cosas que usted está en el espíritu no hay ley. La ley está a favor del espíritu. Es por eso que el propósito del Kashrut, es lo que he querido hablar, es separarnos. Para separarnos. Para distinguirnos del mundo. Cuando usted escucha que un creyente no está comiendo cerdo, conejo, como hemos hablado hoy, águila, tigre, mono, y usted lo observa, usted puede notar inmediatamente, ese está separado. Ese es distinto del mundo. O sea que el mundo come cerdo, que hay gente que come cerdo como cosa loca. Hay un culto al chicharrón. Sí, pero cuando un creyente en la Torá que quiere agradar a su Dios dice, yo no como cerdo, inmediatamente lo señalan. Este es un fanático. No, usted no es ningún fanático. Bueno, sí, somos fanáticos de la Torá. Podemos decir, somos fanáticos de Dios. Ahora bien, es para distinguirnos, somos diferentes. Porque nosotros no somos de este mundo, aunque estamos en el mundo, somos distintos.
Es para formar el carácter de Mashiach en nosotros. Es para forjar en nosotros las características intrínsecas del Mashiach, de nuestro rabino. Como dice la Escritura, y termino aquí, ya el tiempo se me ha ido, Levítico 11:44, nuestra porción dice, porque yo soy el eterno su Dios, ustedes por tanto son santos. Ustedes por tanto se santificarán y serán santos porque yo, su Dios, soy santo. Esto es la clave. El Kashut viene a llevarte a ser santo. El Kashut te conecta con la santidad de Dios. Te aparta del mundo, te hace distinto. Te hace vivir una vida pura, una vida consagrada literalmente a Dios. Así que mis amados, gracias por el tiempo. Espero que este tiempo le haya bendecido y que haya podido ver algunos elementos importantes del Nuevo Testamento que se han enseñado comúnmente. Yo sé que hay muchos versos más que podemos nosotros analizar, pero el tiempo siempre es corto. Así que en otra oportunidad continuaremos hablando acerca de esto. Pero ya usted tiene la matriz, ya usted tiene que ir a esos versos, cuando usted vea esos versos en el Nuevo Testamento, que tienen que ver supuestamente con comida, lo primero que usted debe hacer es identificar el contexto. Inmediatamente usted identifica el contexto, usted entenderá que no está hablando de leyes dietéticas, que no está hablando no está hablando de abrogar las leyes de Levítico 11, ¿sí? No, está hablando de otra cosa. Así que mis amados, espero que este tiempo le haya bendecido. Espero tener el próximo Shabbat. Continuaremos estudiando la porción Saria. Estaremos estudiando la porción Mesorá juntas las dos. Será un tiempo agradable. Gracias como ha sido este día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un gran Shabbat. Shalom.